Hola marqueteros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y como no, las redes son las grandes protagonistas de esta semana, pues YouTube, Instagram, Meta, TikTok, Twitter y WhatsApp vienen con novedades impresionantes para sus plataformas. Además, el top de Twitch alcanza números de récord y casi todos son españoles. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las noticias de esta semana. YouTube introduce cambios. Pues sí, y uno de ellos se trata de una herramienta que le va a facilitar al usuario que pueda encontrar un contenido específico dentro de un vídeo sin necesidad de basarse en el título o descripción. De momento, es una herramienta que no ha hecho YouTube, sino que la ha creado una empresa que utiliza los datos de YouTube creando un buscador de contenidos basándose en lo que se dice en los vídeos. Esta herramienta lo que hace es usar la transcripción y los textos como fuente para obtener resultados. La duda que surge es si con esta herramienta no van a aparecer demasiados resultados, lo que supondrá dificultar mucho esta búsqueda. Por lo que puede pasar dos cosas. Por un lado, que aparezcan muchos resultados y al final acaben cortándolo con algún algoritmo inteligente, o que a YouTube no le guste este buscador y lo acabe eliminando. Veremos qué pasa. Ver YouTube en la televisión pasa a ser una experiencia mucho más interactiva. Si alguna vez has visto YouTube en la televisión, ya sea a través de la aplicación integrada de tu tele o desde un Chromecast o similar, tendrás claro que la experiencia es pasiva. La tele se convierte en un reproductor de contenido y poco más. Pues bien, todo eso va a cambiar con las novedades de YouTube TV. Y es que en los últimos 12 años, la tecnología, las posibilidades y necesidades de la gente han avanzado mucho y está claro que la experiencia en la mayoría de segmentos está tirando hacia lo interactivo. Solo tenemos que ver Twitch o TikTok para entenderlo. Y por eso, YouTube ahora lo va a hacer mucho más interactivo para que puedas escribir en el chat y tengas mucha más interacción con la pantalla. Y ya veremos cómo será esta experiencia. Instagram potencia sus Reels frente a TikTok. Instagram anunció en su blog oficial una serie de novedades que empiezan a llegar ya mismo a Reels. Características que a buen seguro serán recibidas con los brazos abiertos por los amantes del formato. Y por ejemplo, grabar clips de hasta 90 segundos es una de ellas. Además, también recibirá varias novedades procedentes de las Stories, que es el caso de los stickers interactivos con la llegada de nuevas pegatinas que permitirán añadir encuestas y cuestionarios. Y también la posibilidad de añadir emojis deslizantes. Y también hay novedades con respecto a los efectos de sonido. Por un lado, se han añadido efectos de música de terror y suspense como gritos o tambores. Y además, han anunciado la función de importar audio con el que añadir comentarios o ruido de fondo de cualquier clip que dura al menos 5 segundos. Mola, ¿eh? Instagram copia otra característica clave de TikTok. Desde hace mucho tiempo, TikTok nos permite anclar nuestros vídeos favoritos en la parte superior de nuestro perfil. Y de esta forma, cualquiera que entre a nuestro usuario podrá ver, en primer lugar, lo que nosotros queremos que vea. Pues bien, ahora Instagram ha decidido mover fichas también y copiar esta función permitiendo a sus usuarios fijar sus publicaciones favoritas. Y estos contenidos fijados aparecerán en la parte superior de la retícula de publicaciones del perfil. Además, no se limita solo a fotos, y es que también puedes fijar vídeos y reels que hayas subido a tu cuenta. Y hacerlo es bastante sencillo, así que cada vez que un nuevo posible seguidor entre a tu cuenta, verá ese contenido que tú quieres que vea. Instagram trae la función de control de contenido sensible a las secciones Buscar y Reels. Instagram anunció que ha implementado la función de control de contenido sensible en todas secciones en las que la plataforma hace recomendaciones a los usuarios, como son Buscar y Reels. Meta lanzó la herramienta de control de contenido sensible situada en el icono de configuración de la cuenta, que permite al usuario decidir cuánto contenido sensible se muestra en el apartado Explorar. Pues bien, la compañía planea expandir estas funciones a otras secciones de la red social en las que te hace recomendaciones, como son buscar en Reels, cuentas que podrías seguir, páginas de hashtags y las recomendaciones en el feed. TikTok añade los avatares personalizados.
La función de crear avatares ha llegado a muchas aplicaciones de mensajería, como es el caso de Instagram o Facebook, y TikTok es la última en unirse a los avatares que llegan como un nuevo efecto para usar en tus vídeos. Y es que la aplicación nos facilita configurarlo con el aspecto de nuestra preferencia para poder usarlo luego con un clic. Podremos usar directamente varios avatares 3D preconfigurados, pero también es posible crear uno personalizado a nuestra imagen y semejanza. Mola, ¿eh? TikTok prueba a eliminar los me gusta y los comentarios. TikTok está realizando un experimento que permitiría a los usuarios no ver ni los me gusta ni los comentarios que dejan otros usuarios. Eso sí, TikTok no ha confirmado que el nuevo modo vaya a lanzarse para todos los usuarios. Se trata solo de una prueba, por lo que TikTok desea saber cuál sería la experiencia cuando se elimina de su pantalla todos aquellos elementos que pudieran distraernos de lo que es el contenido del vídeo. Este test está suponiendo que algunos usuarios de la red social seleccionados aleatoriamente vean una interfaz de usuario totalmente limpia, sin ningún elemento distractor. Pero como digo, la introducción de este nuevo modo claro o limpio, como llaman el test en la compañía, se trata de solo un experimento por ahora. Meta cambia los estados de WhatsApp. Los estados de WhatsApp no han conseguido la misma popularidad que las stories en Instagram. Por eso, la aplicación de mensajería está rediseñando esta función para darles el empujón que les falta. Y así, además de acentuar las respuestas que se reciben a través de esta sección, los estados pasarán a una posición más destacada, exactamente en el muro inicial. Y es que al abrir WhatsApp lo primero que vemos es el muro inicial con todos los chats y los estados quedan ocultos en una sección secundaria. Pues bien, ahora ambas secciones se fusionarán en una sola y aquellas personas que hayan decidido compartir una foto o vídeo con sus contactos a través de los estados quedarán marcados por un círculo luminoso en su foto de perfil. Parece interesante, ¿no? ¿Cuántos streamers y usuarios tiene Twitch en el mundo? La plataforma de Amazon tuvo un pico histórico de audiencia en los meses de cuarentena, con decenas de millones de usuarios mensuales y picos de espectadores que no se habían visto hasta entonces. Y es que en el ámbito del streaming sigue siendo la plataforma preferida, sobre todo para ver a los creadores españoles que más triunfan en la plataforma a nivel mundial. Los Ibai, Auronplay, Rubius, Chocas y compañía. Y ojo, que la plataforma tiene una media de 140 millones de usuarios mensuales que dejan más de 2 billones de horas de visualización cada 30 días. Y si hablamos de streamers activos a nivel global, según Twitch Tracker, en abril de 2022 hubo algo más de 7 millones y medio. Y a diario hay más de 1 millón de creadores de contenido que encienden directo. Tela, ¿eh? Empleos con más oportunidades para los jóvenes según LinkedIn. LinkedIn ha elaborado el barómetro Primer Empleo 2022, que es un documento en el que analiza la situación de los jóvenes que han finalizado sus estudios recientemente y se lanzan al mercado laboral. Y el barómetro afirma que en 2025 los jóvenes de la generación Z representarán el 27% del talento en LinkedIn. Pero te preguntarás, ¿qué habilidades son las más demandadas? Pues bien, a los ingenieros se les pide formación Java, mientras que a los auxiliares administrativos se les exige conocimientos de contabilidad y dominio de herramientas como Word o Excel, y por su parte los camareros y los vendedores necesitan dar un buen servicio al cliente, tener la capacidad de trabajar en equipo, ser flexibles y hablar un buen inglés. Pero bueno, hay muchas cosas en el barómetro. Está completo y lo puedes encontrar fácilmente en LinkedIn. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha gustado más? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te gusta el contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.